Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias, a ver si alguien me ayuda. ¿Qué libro nos tocaría hoy? Muy, muy bien. Bueno, Mateo tenemos un poquito de Mateo de repente también hoy día, pero nos toca Primera de Reyes. Muy bien. Ya saben, tenemos en nuestro plan que podamos tocar un punto, por lo menos un punto de cada libro de la Biblia cada domingo. Así que ya estamos en Primera de Reyes. Y abriéndolo allí, por favor, quisiera que busquen el capítulo 8. Hay muchos puntos importantes, muchas verdades importantísimas en este libro, pero vamos a tomar una. ¿Okay? Pero de todas maneras, quisiera un poquito decirles lo que este libro muestra. Este libro muestra que Dios está en los eventos producidos por el pecado y también por la necedad humana. Ya vimos el domingo pasado lo que pasó con David. ¿Qué pasó con David? Cayó, pero Dios lo levantó. Dios está en los eventos producidos por los seres humanos. La división del reino de Salomón en este libro de Primera de Reyes se dividió en dos partes y fue consecuencia del pecado del propio Salomón y de la insensatez de Roboam. Sin embargo, Dios estaba allí. Dios no tenía nada que ver con el pecado o la insensatez, pero de alguna manera que jamás podremos explicar y que misteriosamente debemos de creer sin dudar, es que Dios estaba allí. El ejemplo más notable de esta verdad de Dios es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba allí. ¿Puede haber algo más horrendo que la muerte de Jesús? Y aquel que no tuvo pecado, de aquel que caminó como nosotros debiéramos haber caminado, pero fue muerto en la cruz. Este fue el mayor de los delitos humanos y aún así fue preordenado por Dios, predeterminado por el Altísimo, en quien no puede existir nada como el delito ni ningún tipo de arreglo con el pecado. Dios estaba presente allí también. Dios está allí. Dios. No sabemos cómo, pero hay una realidad indubitable de que algo puede ser de Dios y además acontecer como en este caso por la maldad y la necesidad del hombre, por la necesidad humana. Este libro presenta mucho de lo malo que hizo el pueblo de Israel, pero Dios estaba allí. Hay cosas que nosotros no podemos explicar y cuando no podemos explicar algo tenemos que remitirnos a Dios, porque Él sabe todas las cosas. Él es Dios. Él lo sabe todo. Todo está en su mente. Él es soberano. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él en esta mañana, ayudándonos a entender esta verdad, ayudándonos a entender su palabra como debemos entenderla. Saber hablar con el Señor, pero también saber escuchar del Señor. A veces hay tiempo cuando no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, pero tenemos que esperar cuando estemos listos y Él hablarnos. Quisiera pedir que inclinen sus cabezas y vamos a orar al Señor. Que podamos venir con la actitud correcta delante de Dios cuando abrimos su palabra. El salmista, en el Salmo 119, vamos a hacer que esta oración sea nuestra oración antes de entrar a escudriñar su palabra. Llegue mi clamor delante de ti, oh Dios. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame
conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amado Señor, aquí estamos, Señor, con todas nuestras limitaciones, insuficiencias e imperfecciones, pero estamos delante de ti. Seas tú, Señor, con tu palabra, enseñándonos acerca de ti. Que podamos, Señor, rebosar con nuestro corazón y también con nuestra mente de habernos sabido hablados por ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a 1 Reyes capítulo 8, por favor. Este libro de 1 Reyes, más que presentar una relación de acontecimientos importantes, el objetivo básico es trazar, es hacernos ver la influencia de Dios en todos los eventos de la humanidad, tanto más cuando se trata del pueblo de Dios. A veces quisiéramos leerlo todo de una vez y de repente leerlos así frente a frente para poder detenernos en cada situación, pero tenemos 23 capítulos en este libro. Pero vamos a tomar lo que está en general delante de nosotros. Realmente vemos aquí cómo Dios trata con su pueblo. Y realmente Dios siempre cuando trata con su pueblo no tanto está mirando o de repente explicando o de repente alabando las buenas gestiones políticas y militares del pueblo cuando se enfrentaba a sus enemigos. Cuando Dios mira a su pueblo, no le interesa tanto cómo se maneja en esas áreas, sea lo político, sea lo militar. Realmente lo que le interesa a Dios es la clase de relación que tiene su pueblo con Él mismo. Porque puede que vayan a una batalla y puede que pierdan, pero si están con Dios, si están con Él, tienen una buena relación con Dios, están bien para Dios. Y aún si ganan, también tendrían que ser lo mismo. Eso es lo que Dios esperaba de Israel siempre. Y casi nunca lograba lo mismo. Porque todo el tiempo, dice este libro, andaban haciendo lo malo delante de Dios. Sin embargo, Dios estaba allí. El destino del pueblo de Dios era depender de Dios. Era que aprendan a obedecer a su Dios, de ser fieles a Él, fieles a los mandamientos de Dios. Y se dejaban llevar por todo lo que veían en ellos y por todo lo que veían en otros que estaban cerca de ellos también. Ese fue el tremendo error de Israel. El gran propósito de Dios es mostrarnos de que si bien es cierto hay errores y hay fallas en su pueblo, jamás el pueblo de Dios va a ser aniquilado de una manera definitiva. Según el pacto hecho con David, la línea real y redentora va a ser mediante él va a venir nuestro Señor Jesucristo a través de ese remanente que va a ir quedando siempre. Cuando leemos estos libros pareciera que estamos diciendo, uy, ahora en qué momento cambiará la situación. No cambiaba, iba empeorando. Lo que tenemos que saber es que Dios siempre estaba presente allí. Dios no estaba de acuerdo con el pecado. Dios no estaba de acuerdo con los malos manejos de los reyes. Pero era su pueblo.
Él controló el pasado de su pueblo. Desde el inicio, el Señor estuvo gobernando todo lo que iba a ocurrir y todo lo que ocurría también. Si Él conoce el pasado, también conoce el futuro. Ese es nuestro Dios. Amén. A veces nos quedamos con el pasado, muchas veces con el presente, y a veces ya pasar un buen tiempo con el presente y sigue siendo presente para nosotros, y seguimos ofuscados, llenos de problemas, frustrados por lo que está pasando, y aún nos agarramos del pasado que hemos vivido y decimos, también me ocurrió como la vez pasada o hace algunos años y viene siendo lo mismo. Mi querido hermano, Dios está con usted. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él ha hecho un pacto y Él es digno de confiar. Mire lo que dice el versículo 56, capítulo 8 de Primera de Reyes. Bendito, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, que dice, ha faltado. Ninguna de sus palabras ha faltado. Otra versión dice, ninguna de sus palabras ha fallado. Cuando dice ninguna, es ninguna. Toda la palabra de Dios se ha cumplido. Ni una jota ni una tilde, dice Jesús en Mateo, pasará sin que se cumpla lo que ha dicho el Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces Salomón, cuando acabó de orar, dice el verso 54, de hacer Jehová, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, es una oración muy larga, y esa fue una súplica también, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea el Señor. Todo lo que había ocurrido les enseñó tantas cosas al pueblo de Israel para que llegue a la conclusión de que Dios era fiel con ellos. Ninguna palabra de la que Dios puso para ellos falló ni faltó. Eso es el final de la oración de Salomón. Salomón no anduvo bien. Salomón pecó. Sin embargo, recuerda que el Señor es fiel. Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Está así nuestra fe en la palabra de Dios? Es la pregunta. Usted puede decir que sí, pero llega un momento difícil y con solamente no abrir la palabra de Dios, usted está diciendo que no. Queriendo explicarse de muchas maneras cuando la respuesta de toda pregunta está en la palabra de Dios. Porque entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es Dios por su palabra cumpliendo sus promesas para usted. No podemos dejar de lado al Señor. La realidad de la fe cristiana está basada sobre la realidad de Dios. Pero la verdad de Dios revelada en la Escritura, en la palabra de Dios. No en nuestro entendimiento espiritual, no en lo que hemos podido almacenar en nuestra mente en cuanto a la palabra de Dios, sino que está en Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios, tenemos que venir y preguntarle a Dios que nos hable, que esa palabra suya tome nuestro corazón, se posicione en nuestra mente, tome en todo nuestro ser. Porque para eso es su palabra.
No solamente para llenar nuestra mente de conocimiento bíblico o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, es para que Dios mismo en su persona llene nuestra mente. Y entonces, sea el tiempo que estemos pasando, va a salir Dios delante de ti. Y tú vas a decir, Dios está aquí. Por muy difícil que sea tu situación, Dios está conmigo. Cuando vivimos en la vida difícil, que muchos la hemos vivido en esos tiempos, a veces nos ha faltado encontrar a aquel que siempre está contigo. Nos hemos dado muchas vueltas, a veces hemos parecido un poquito parecido a trompos, dando vueltas en nuestro círculo, o a veces hemos salido a caminar por diferentes partes, cuando nuestra labor, nuestra tarea es saber que Dios está allí y que mal hacemos dando vueltas dentro de nosotros mismos, buscar por allí alguna otra situación para poder salir de esto que me está sofuscando. La realidad de tu fe, mi hermano, está basada sobre la realidad de Dios. Dios es real. ¿Dónde puedes ver eso? En su palabra. Antes de comenzar a abrir la palabra, yo leí qué cosa, yo leí Salmo 119. Los últimos versos del Salmo 119, ¿para qué? Para que sea Dios tocándonos, llenándonos con su palabra, que puede influenciar en nuestra mente y que podamos entender su palabra tal y cual como Él quiere que le entendamos. Que aún en la sombra, aún en la oscuridad, Él está allí. Amén. Él está allí. Nunca dejará a su pueblo. Él hizo un pacto con David. Estaré contigo siempre. Y tu descendencia vendrá el Mesías. Siempre el Señor va a estar delante de nosotros. Siempre. Así que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Solamente en Dios. No en los hombres, porque nosotros, los hombres, cambiamos. Pobres, frágiles criaturas que somos. Pero el Señor, quien no conoce mudanza ni sombra de variación, Él no cambia. Su palabra es igual y permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Porque Él no cambia. Sus promesas permanecen firmes como las grandes montañas. Él dijo, y no hará. Nuestro potente consuelo se sustenta en la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Lo que Él promete, eso es lo que Él hará. Aunque no te parezca que lo está haciendo en ese momento, Él lo hará. A veces Él lo está haciendo y no lo puedes ver. Si no lo puedes ver, confía que Él lo está haciendo. Y siempre lo va a hacer a su manera. Esto es lo que se conoce como la providencia de Dios. Él está con nosotros. Él está en todo. Queremos nosotros ver al Señor obrar. Como lo que cantamos, ¿verdad? El Señor está obrando, aunque tú no lo veas. Porque Él está manejando toda la situación, todo el espectro de tu vida, lo está manejando Él, pero conforme a su voluntad. Entonces, confía en la providencia de Dios, porque es la voluntad de Dios. Se hace de manera como Dios quiere que se haga. Él quiere cumplir sus propósitos en tu vida. Él quiere cumplir sus propósitos en tu familia. Él quiere cumplir sus propósitos en tu iglesia. Sus propósitos. Amén. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Dispuestos, creyendo en Él. Porque Él es real. Se hará a su manera, no a la tuya. Se hará a su manera. Y tenemos que ir con ese mensaje a las gentes, mis amados. Tenemos que ir con ese mensaje a las gentes, porque la gente no conoce a Dios como nosotros lo conocemos. La gente está acostumbrada a confiar en otra gente. El hombre está acostumbrado a confiar en otras personas, en su trabajo, en lo que fuera, pero no en Dios. Para ellos no existe Dios, porque si Dios existiera, las cosas fueran diferentes. Ellos no conocen a Dios, por eso dicen lo que dicen. El que controló el pasado, controla el futuro, como también el presente. Ese es el Dios de la Biblia. Dios está allí.
Estuvo desde el comienzo en la creación, lo sigue estando ahora y lo va a seguir estando hasta el final. Él es Dios. Él no ha fallado en ninguna de sus promesas. Todas las ha cumplido. Ninguna de ellas dice ha fallado. Ninguna de ellas ha faltado. ¿Crees en esto? ¿Crees que este mensaje es lo que necesita escuchar la gente que no conoce a Dios? Claro que sí. Cuando vean que las situaciones son difíciles y la gente ponga más cosas feas delante diciendo cómo va a existir Dios y mira todo lo que está pasando. ¿Qué es nuestra respuesta para ellos? ¿Pudo haber una cosa más fea, más horrible, más injusta que la muerte de Jesús en la cruz? Sin embargo, Dios tuvo ese plan. Fue preordenado, fue predestinado para que eso ocurra. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque era su voluntad. ¿Por qué? Por ti y por mí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso fue una injusticia tremenda, ¿verdad? Pero fue necesaria, estuvo en la mente de Dios. Así como está en la mente de Dios tu vida y la mía. Él está haciendo su propósito en tu vida. Él quiere que tú seas una persona completamente nueva y diferente, no para que sean todas las cosas que tú tienes sean cambiadas, ¿verdad? Cuando crees en Dios, lo que tiene que cambiar en ti es que tú creas en Dios como Él quiere que tú creas en Él. Que confíes tu vida a las manos de Dios, para que sea Él el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, el Rey de tu vida. Deja que Él maneje tu vida. Amén. A veces queremos seguir manejándola nosotros. Queremos seguir viviendo de la manera como nosotros pensamos que tenemos que vivir nuestra vida. Entonces, bueno, si quieres vivir así, dice el Señor, pues vívela. Eso fue el problema de mucha gente en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes. Veían lo que tenían que hacer y eso hacían y no consultaban a Dios. Juzgaban como lo que se veía alrededor, como lo hacían otros reinos alrededor del pueblo de Israel. Como terminaban haciendo lo mismo que aquellos que no conocían a Dios, haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cómo nos evitamos esto? Conociendo a Dios, haciendo de Dios nuestra vida, confiando en Él. Él conoce nuestro paso siguiente. No confíes en los hombres, no confíes en la gente. ¿Buscas a alguien que no te decepcione? Cree en el Señor Jesús. Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esta es una promesa para ti. También es una promesa para la gente que no conoce a Dios. La gente anda muy decepcionada de la gente y se escuda diciendo estoy decepcionado o decepcionada de Dios cuando está pensando en la gente. Porque si ellos conocieran a Dios, si ponen su confianza en Dios, Dios no falta ninguna de sus promesas. Él a ninguno de nosotros nos ha fallado. Amén. A ninguno. Él es fiel. Y su fidelidad es por toda la eternidad. ¿Alguien puede ser más fiel que Dios? Nadie. Ese es nuestro Dios. Dios da buenas cosas a los hombres que creen y han depositado su vida en Él, conforme a la promesa misma de Dios. Él es un Dios omnipotente. Él lo puede todo. Tenemos que venir con todo a aquel que lo puede todo. Amén. No guardes algunas cosas para tu manejo. Pon esas cosas en las manos de Dios, en aquel que todo lo puede. Si no haces eso, pues estás viviendo un cristianismo entre comillas. Todavía no conoces a Dios. ¿Cuándo uno conoce a Dios? Cuando ha aprendido a abandonarse en las manos de Dios. Cuando te abandonas a Dios, no es que agarras y te echas al suelo en un abandono total. Se trata cuando tú pones todas tus facultades delante de Dios. Pones todo lo bueno, todas tus capacidades delante de Dios. Señor, haz tu voluntad con todo lo que tú me has dado, con todo lo que soy. Y cuando hacemos esto, estamos dispuestos a esperar el cada día, el cada mañana, para andar en lo que Él nos ha señalado que andemos. No tienes que hacer más que eso. Confiar en Él, confiar en su palabra.
Él está allí. A veces nosotros queremos confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, yo voy a confiar en lo que yo sé, en lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y yo puedo andar el tiempo que yo puedo andar, etcétera, ¿no? Pero a veces, hermanos, cuando decidimos algo y después de un ratito nos damos cuenta que nos hemos equivocado en algo, entonces, ¿qué pasó con lo que estaba confiando en cuanto a mí? Pues, no somos dignos de confianza nosotros mismos. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Solamente en Dios. ¿Cuándo confiamos en Dios? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuándo hacemos la voluntad de Dios? Cuando cumplimos sus mandamientos. ¿Cuándo cumplimos sus mandamientos? Cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que seamos fieles a Él. Que seamos fieles con nuestras familias. Que seamos derechos en nuestro trabajo. Esto es el cristiano. Cuando somos cristianos de iglesia, como todos ustedes, que venimos siempre a adorar al Señor, que venimos siempre a orar al Señor, a su lugar, a su iglesia. A veces la pasamos difícil, pero somos el cuerpo de Cristo, como hemos cantado. Y esto es la voluntad de Dios. Porque algunos no vienen, porque pues no se sienten como para venir a la iglesia, dicen algunos, porque están de repente pasando dificultades. Es cuanto más tienes que venir. Es cuando más tienes que venir. A veces pensamos que tenemos que venir cuando todo está caminando sobre ruedas. No. Aún cuando no están yendo bien las cosas, tienes que estar aquí. Tienes que estar en el cuerpo de Cristo. Tienes que venir donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a animar, donde Dios va a cambiar las cosas que tiene que cambiar en ti. No lo puedes hacer por ti mismo. Es Dios. Esto es confiar en Dios. Eso es vivir en cuanto a sus promesas. La palabra del Señor merece realmente toda nuestra fe. Toda nuestra fe. Alguien dijo, nuestra fe implícita como nuestra fe explícita. Me encanta esta frase, porque a veces nosotros manejamos mucho la fe implícita, pero no es explícita. La fe explícita se expone, como lo que estamos aquí en esta mañana. Esa es la fe explícita. La fe implícita se hace en el lugar donde no debes estar. Yo confío en el Señor. Él sabe que yo estoy con Él y él me salvó a mí y yo sé que estoy con Él y Él está conmigo. Implícita. La fe explícita es aquella que demuestra que estamos en lo que debemos estar y donde tenemos que estar. Escuchando lo que debemos escuchar y dejar de escuchar lo que no debemos escuchar. Esta es mi fe, esta es la fe que Dios espera de nosotros. Si no estamos dentro de lo que es el ateísmo práctico o el ateísmo teórico, y hay mucho de ateísmo aún en los cristianos. No creemos en Dios en determinadas cosas, cuando nuestra fe en el Señor tiene que estar en todo sentido, en todo momento, en toda situación. Aún en las más difíciles. Yo les compartí, creo que hace 2 domingos, tenemos una familia, él es pastor, y tuve el privilegio de ser maestro de él, y tenemos mucha cercanía, gracias a Dios, por tanto tiempo. El asunto fue que él se casó y tuvo un hijo. Este hijo tiene 22 años y ya lleva meses con que su hijo está muy grave. Prácticamente está perdiendo la vista. Su situación no mejora. Y su padre siempre pide oración. Pide un milagro por su hijo. Y yo le he dicho, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Que mi oración pueda servir para que Dios mantenga tus brazos en alto hacia Él, hacia Dios. Él no puede pensar siquiera en la muerte de su hijo. 22 años.
terminó el college. Ama al Señor. Ahí tenemos un padre agonizando todos los días. Dios es soberano. Dios da la vida y Dios también la puede quitar. A veces en ese paréntesis hay mucho sufrimiento, pero no debes dejar de confiar en Dios. Yo voy a orar por ti. Oramos también por su hijo, él se llama Brian, si quiere usted orar por él. Pero la familia que está envuelta está en las manos de Dios. Que sea Dios quien pueda cubrir toda la situación en su vida. Porque allí también está el Señor. Amén. Allí también está el Señor. ¿Puede haber una situación más difícil que esta? De repente usted me dice que sí, y yo le creo. Pero mi hermano, que su fe sea explícita. Que en todas las cosas, en todos los manejos que Dios permite alrededor de nuestra vida, Él está cumpliendo su propósito. Él quiere de usted algo mayor en fe, en confianza en Él, en su palabra. Que Dios sea real en nuestra vida. Amén. Y vaya con este mensaje a aquellos que no conocen a Dios como usted. Vaya con ese mensaje. Dios es digno de confianza. Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. Dios va a estar siempre contigo, pero tienes que reconocer que el Hijo de Él vino a morir en una cruz por ti, porque fue necesario. Fue injusto, fue un crimen, claro que lo fue, pero tenía que hacerlo por amor a ti, para perdonar tus pecados. Cree en Él, confía tu vida en Él y hazlo en este momento. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en ella todo lo que necesitamos saber. Y aun si no entendemos, Señor, como oramos al comienzo, agarrados de tu palabra, Señor, déjame entender tus mandatos. Déjame entender tu palabra. Ayúdame, Señor. Solamente tú conoces mis incomprensiones, mis limitaciones. Por eso, Señor, acudo a ti, para que en medio de todo el pecado y toda la necedad de la gente, pueda yo también verte a ti y no quedarme confundido, sino que te vea claramente que tú estás sobre todo y en todo. Señor amado, tú conoces a mis hermanos, sus familias, tú conoces lo que están pasando, Señor, que esta tu palabra los abrace, los llene de confianza en ti, en saber que sus vidas están en tus preciosas y poderosas manos. Y permítanos llevar este mensaje a aquellos que no te conocen, porque fue el propósito de tu pueblo de Israel, para que sepan a través de tu pueblo que hay Dios y un verdadero Dios como en ningún otro lado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida que nos ha tocado vivir y que te descubramos siempre a ti, al frente o aún entre telones, porque tú siempre estás con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.